bienvenidas a esta exposición, que va a ser en un formato raro porque tenemos pues estas inclemencias climáticas, pero la verdad es que tenemos el honor de tener a dos grandes ponentes en la sala, así que creo que lo vamos a pasar bien. A ver si me... Estoy intentando hacer que luego tengamos una visita virtual para las ponentes a través de nuestro propio enlace de Zoom. Bueno, la exposición 1928, Federación Internacional de Mujeres Universitarias y Alianzas Atlánticas, ha sido una propuesta dentro del Comité de Igualdad y... Perdona, porque me estoy escuchando a mí misma. Ahora creo que no me escucharé. Bueno, quiero agradecer, pues, no solamente a las personas que estáis en el centro físicamente, sino también las que estáis virtualmente, y también a María Piña, de la Asociación Mujer y Poder, que nos acompaña hoy aquí. Así que, bueno, pues muchas gracias por acompañarte. El Comité de Igualdad quisimos celebrar el 11F, que es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. No pudimos celebrarlo el día 11 y, bueno, pues lo hemos propuesto para hoy, viernes 13, y durará hasta el día 8 de marzo, ¿vale? Para está abierta, es una sesión de puertas abiertas, pues para toda Córdoba, para la gente que quiera venir a Córdoba, claro. Nos sumamos a esta iniciativa en la cual lo que queremos decir es la importancia que tiene el conocimiento para los niños y las niñas, pero particularmente para las niñas y las mujeres que siempre pues tenemos que incentivar pues el hecho de que tenemos oportunidades iguales, ¿no? La muestra de la exposición pues recupera pues una de tantas actividades que se hacían en la franja de los años 20, ¿vale? Y que están relacionadas con cómo se establecían las redes internacionales en la época y qué importancia tenía para España. Pero yo no voy a hablar nada más de este tema porque las expertas son ellas. Voy a pasar a presentar a Esmeralda Brullón, que es antropóloga y etnohistoriadora. Además, es una de las curators de las que han organizado esta exposición y ha preparado todos estos magníficos materiales que pueden ver por las salas y pasillos del edificio, ¿vale? Ella es científica titular de la escuela, bueno, actualmente del Instituto de Historia del CSIC, la que dentro de lo que siempre fue para nosotras en Andalucía, pues la Escuela de Estudios Hispanoamericanos. Su campo de investigación son los estudios culturales transatlánticos contemporáneos, con especial atención al fenómeno de la movilidad transatlántica, la migración y el exilio del siglo XX. Sus investigaciones abordan el estudio de la cultura, en particular con tres ejes: la población, las narrativas en las diásporas y los imaginarios políticos transculturales, desde una perspectiva transversal de género, ¿vale? Tiene numerosas publicaciones. Voy a decir pues el libro Intrépida, voy a mencionar el libro Intrépidas, entre Europa y las Américas, Cultura, Arte y Política, en Equidad, el dossier Rostros y Voces Soslayadas de la Cultura, el Arte y lo Político, estudios de caso y movilidad forzada entre dos orillas atlánticas, el dossier Las herramientas y las letras con Carmen Aldecoa y su contribución a la política e intelectual dentro y fuera de España. Y otros artículos donde también tratan de la figura de Carmen Aldecoa, ¿vale? Y bueno, pues ahora nos va a hablar, ahora en cuanto presente a Carmen, nos va a hablar precisamente de por qué surge pues para ella esta exposición, ¿no? La necesidad de elaborar esta exposición. Carmen Magallón, bueno, es súper conocida, es una gran amiga y una feminista, pues reconocida en toda iba a decir España, pero también fuera de España. Ella nació en Alcañiz, ¿vale? Estudió ciencias físicas en la Universidad de Zaragoza, también se doctoró allí y también estudió
estudios de tercer ciclo en filosofía. De ahí su doble vertiente entre la filosofía y la filosofía de la ciencia, o los estudios de la ciencia. Y es por ello que la invitamos, ¿no? Es catedrática de instituto y profesora. Fue además asesora de formación del profesorado, profesora asociada en la Universidad de Zaragoza, donde impartió pues, cursos de posgrado sobre género y ciencia y filosofía de la ciencia. Es cofundadora del Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer en la Universidad de Zaragoza y obtuvo su habilitación de profesora titular en la universidad en el área de Artes y Humanidades. Veis que la interdisciplinaridad está en su sangre. Es además, fuera de la academia, pues parte del colectivo por la paz y el desarme de Zaragoza, cofundadora de la revista En Pie de Paz. Perteneció a las Mujeres de Negro en los años 90 y en Croacia fue elegida miembro del Consejo War Resistor International. Además de cofundar la sección española de Women International League for Peace and Freedom, la Liga Internacional de Mujeres para la Paz y la Libertad, fue elegida presidenta. Ahora mismo es presidenta honoraria. Del 2003 al 2018, pues además fue directora de la Fundación SIP, de la Fundación Internacional por la Paz, Centro de Investigación de la Cultura de la Paz y Relaciones Internacionales. Ahora mismo es presidenta del patronato. Sus trabajos se centran en visibilizar las contribuciones de las mujeres en la ciencia y la paz, relación de género, ciencia, cultura y paz, y tiene pues multitud de libros, entre ellos una mirada sobre las relaciones internacionales desde la vida de las mujeres, que está relacionado íntimamente con la exposición que estamos presentando, y tiene numerosos reconocimientos. Voy a leer algunos de ellos. Me quedan algunos en el tintero. Sabina de Plata en 2000. Defensora de la ciudad por el Ayuntamiento de Zaragoza en el 2008. Pregonera de fiestas en Alcañiz, su pueblo natal, su ciudad natal, 2008. Orden de la Paz Martín Luther King por la Universidad Politécnica de Nicaragua en 2013. Premio al Trabajo Social por el Colegio Profesional del Trabajo Social de Aragón en 2016. Memorial Juan 23 por la Paz del Instituto Víctor Sex de la Polemología en 2016. Hija adoptiva de Zaragoza en 2019. Premio de la Federación Aragonesa de la Solidaridad FAS a la trayectoria solidaria en 2020. Premio Internacional Poesía en el Laurel en su edición dedicada a la paz, concedido por el Ayuntamiento de La Zubia en 2019. Premio Internacional Semplicente Donna Harmony Award en La Toscana, Italia, 2024. Y el Premio Menina, que a propuesta desde Teruel, en 2025. Sin más, voy a darle paso a Esmeralda Brullón, ¿vale? Cuando quieras. Vale, bueno, muchas gracias, Ana. Buenas tardes ya a todas y a todos. Bueno, muchísimas gracias a Ana por organizar esta acción, a Ana, a Mar, a Carlos, a Ángel, a Evangelina y a Alicia y a todas las personas que han contribuido que finalmente se llevará a Córdoba. Muchísimas gracias a Carmen, que es un privilegio poder contar con ella, ¿no? Así que, bueno, no he podido estar de última hora o de última semana, más que de última hora, con la previsión o la incertidumbre del viaje a Córdoba hoy. Entonces, yo había preparado precisamente un itinerario caminando con ustedes por los pasillos, que era lo que realmente había preparado esta semana. Voy a presentarles la exposición, pero también voy a hacer una explicación intermedia a ese itinerario que no puedo ahora mismo acompañaros. Bueno, decir en primer lugar que la exposición se ha organizado con el fin de divulgar lo que es el imaginario cultural y la representación social que la prensa española transfiere
acerca de la FIMU, de la Federación Internacional de Mujeres Universitarias. A partir de ahora la voy a mencionar en las siglas españolas del castellano en FIMU. Con ella lo que se ha intentado o lo que busca es reflejar la opinión pública que se hace desde la recepción de este encuentro que se celebra en España en 1928 sobre el 12 Consejo. Exactamente iban por el 12 Consejo de la Federación Internacional de Mujeres Universitarias, que en este caso fue organizado por la Asociación Española de Mujeres Universitarias, AEMU, pero inicialmente fundada como Juventud Universitaria Femenina, JUF, que son a las siglas a las que yo me voy a referir, porque es así, tal cual como se identifica en la prensa, que dicen esa joven juventud universitaria femenina de reciente creación, se crea en 1920, y así se refieren a ella entre la correspondencia de sus integrantes. En esta presentación intermedia entre el itinerario y la presentación tradicional, voy a hacer algunas referencias y lecturas de los paneles que ustedes tienen ahí que pueden ver y leer, ¿vale? Entonces yo voy a empezar, voy a leer un fragmento, un pequeño fragmento de la prensa, El Heraldo de Madrid, referido a esta reunión que se organiza en España en 1928, en septiembre de 1928, que se convoca en Madrid, y que es la última, exactamente el último cartel. Les he puesto un número detrás, a la espalda llevan un número, el número 14, el último cartel, que dice así. O sea, voy a empezar por el final, que dice así. Hoy, precisamente, un telegrama de Sevilla anuncia que para conservar el carácter típico de la ciudad se ha recomendado que las mujeres del pueblo lleven flores en el pelo. Carmen se resiste, pues, a morir. A Carmen le vendría mejor un birrete y no le sentaría mal unas gafas. En cambio, es muy posible que a las women de la Federación Internacional de Mujeres Universitarias no les estuviese del todo mal un manojo de gallas florecitas en el pelo. Como ustedes pueden imaginar, este artículo con el que se finaliza la exposición se llama El tocado de Carmen. Se publicó el 19 de septiembre de 1928 en el Heraldo de Madrid. Por lo tanto, promotores y detractores de este proyecto emancipador y este proyecto de modernidad es lo que vamos a poder leer, ¿no? Y vamos a visualizar en esta exposición. ¿Pero qué es la FIMU? ¿Qué es la Federación Internacional de Mujeres Universitarias? Bueno, pues la FIMU nace como una organización y un movimiento social femenino cuyo objeto era promover una red de alianzas de universitarias y profesionales en inicio angloamericana, procedentes de Gran Bretaña y Estados Unidos, y surge en Londres en 1919, es decir, un año después de finalizar la Primera Guerra Mundial. Al amparo, por lo tanto, al auspicio y al amparo de la causa pacifista tras la Gran Guerra. Decir que el Consejo, que anual o bianualmente, se esperaba que fuese anualmente, pero en algunas ocasiones fueron organizadas los consejos, congresos o reuniones internacionales bianualmente, y en cada uno de los consejos de la FIMU se debatía y se alzaban informes donde se plasmaban cuáles eran las condiciones de desarrollo intelectual femenino y sobre todo una preocupación central que era la promoción de las carreras profesionales en cada uno de los contextos históricos nacionales federativos. En 1928 hay una variación en datos, pero siguiendo la entrevista que le hacen a Clara Campoamor, ella menciona que son 48.658 universitarias las que componen la federación. En esta alianza nace con un doble objetivo muy claro, que es el de la mutualidad, el de la ayuda mutua y el de la movilidad internacional, articulado en torno a tres ejes. Básicamente el de la ayuda a la cooperación entre universitarias
la circulación del conocimiento y el intercambio de ideas mediante la concesión de bolsas de estudio en apoyo a ese desenvolvimiento intelectual. Por lo tanto, se estaba planteando un proyecto feminista, obviamente de tradición liberal, del periodo de entreguerras, cuyo primer consejo se va a celebrar en 1920, con la incorporación a la colectividad, al colectivo británico y norteamericano de una delegación de Canadá, otra de Francia y España. España se incorpora desde su fundación y desde los prácticos inicios de la FIMU. Por lo tanto, la organización del 12 Consejo se acomete en España mediante la Juventud Universitaria Femenina Española, que va a ser la única representante nacional de la FIMU. Luego hablamos un poco más, si queréis, de la JUD, de donde procede, de la Asociación Nacional de Mujeres Española, que contó con un activo órgano de expresión como fue Mundo Femenino. Estuvo presidido desde los inicios y así representó a cada uno de los consejos hasta llegar a 1928 por María de Maeztu y Clara Campoamor, que representaron a la JUD durante los consejos internacionales de la FIMU hasta 1928. Por lo tanto, entendemos que este trabajo realizado desde ambas, desde las mismas líneas fundacionales federativas durante estos años previos, derivó en el encargo como organizadoras del 12 Consejo en 1928. Así dice el Heraldo de Madrid, que encontraréis entre los paneles. Dice así: a propuesta de nuestra Clara Campoamor, es la primera vez que nos dice de Clarita Campoamor, de nuestra Clara Campoamor, se acordó celebrar el próximo Consejo en España, ¿vale? También podemos hablar un poco de las entrelíneas que hay en ese discurso periodístico. Tras los pasos iniciales de María de Maeztu, la asociación fue presidida por Clara Campoamor, manteniéndose una doble etapa en las acciones, digamos, sociales y culturales de la Asociación Española, con el apoyo de un grupo de jóvenes universitarias que ustedes podrán ver en una imagen que a mí me parece muy bonita, porque es una imagen muy entusiasta, muy fresca, en los primeros cabeceros de la exposición, en la revista Esfera, donde participaron activamente el resto de estas jóvenes universitarias como Matilde Huici, Jimena Quirós, de las que sabemos cuál fue su futuro, ¿no? Que fueron de las más activas en este 12 Consejo. La Junta Directiva de la JUD estuvo presidida por Elisa Soriano. He enviado una imagen de Elisa Soriano porque con una serie de señores de la Marina Mercante, porque Elisa Soriano, a pesar de ser la presidenta, no pudo estar presente en el Consejo, porque ella había aprobado las oposiciones como médica oftalmóloga de la Marina Mercante. En este caso va a ser Jimena Quirós, la primera vicepresidenta, la que la va a sustituir. Básicamente, digamos que las declaraciones públicas que hacen sobre este evento y esta congregación en España por parte de la prensa, bueno, pues vamos a ver, pues tiene muchas aristas, ¿no? Tiene muchas aristas que hay que detenerse en leer la prensa y en señalar. Yo había sacado algunos fragmentos para mostrarles a ustedes, pero sí me interesa destacar que lo que es el discurso de ella están continuamente, ¿no? Digamos, continuamente reforzando la muestra de su valía y de sus dotes intelectuales, cuando sus capacidades y sus actitudes estarían sobradamente acreditadas con la revalidación de sus propios títulos. Por lo tanto, sus experiencias profesionales en la esfera pública, ¿no? En esa arena pública que estaban poniendo en solfa, estaría desplazando el sistema de valores encapsulado en la ideología de la domesticidad, que menoscabaría esa representación figurativa del ángel del hogar como referente y modelo de una feminidad de corte burgués, que es lo que vienen representando, ¿no? Y también desplazaría principalmente en torno o en relación al discurso de la prensa esta redistribución dicotómica de roles en términos de complementariedad, tal como refleja la prensa continuamente en estos términos. Por ejemplo, pueden ustedes leer en uno de los paneles, en el Imparcial, que dice así: el feminismo de vanguardia debe incluir los valores complementarios, a la par de los hombres, de modo que unos y otros se complementen. En definitiva, esta alianza y esta mutualidad internacional
plasmadas en un conjunto de acciones coordinadas, que luego las mencionaré al final, estaban introduciendo fisuras en el imaginario cultural del androcentrismo como sostén del patriarcado. Esta delegación de la FIMU estaba representada en 1928 por 31 países. Llegaron a Madrid, que es donde se celebraron las conferencias centrales, 45 delegadas, presididas por la química o radioquímica Helen Gleditsch, discípula de Marie Curie. Luego ustedes pueden ver también una descripción de Clara Campoamor, haciendo una descripción de todas y cada una de las representantes de la Junta Directiva, la sufragista británica, en fin, gente pues muy curiosa, tanto interesante, ¿no?, de todas las ramas del conocimiento como de diversas ramas profesionales, del ejercicio profesional. El programa oficial se desarrolló entre las tres ciudades muy modernas, renovadas ciudades modernas y recientemente urbanizadas, como era Barcelona, Madrid, Sevilla, y diversos enclaves e instituciones culturales, y hubo un programa, digamos, sociocultural, que es lo que realmente se detiene la prensa, ¿no? En ciudades como las visitas en ciudades como El Escorial, Toledo, Segovia, menciona su paso por Córdoba, donde fueron recibidas por una comitiva siempre académica y gubernamental, como pueden ver ustedes, sobre todo al final de esta exposición, cuando llegan en Sevilla, y ahí aparecen pues figuras relevantes del ámbito gubernamental y académico de nuestro ámbito universitario científico, que reciben hasta intelectuales, científicas y profesionales. El eje central de las sesiones estuvieron centradas en las condiciones de educación superior y sobre todo en la inserción y la promoción académico y profesional femenino, entre otras cuestiones. Si bien la prensa, como principal tribuna pública, cimentó un cuerpo de opiniones acerca de estas mujeres intelectuales y profesionales dotadas de simpatía y gracia. Prevalecerán estos términos en el tratamiento informativo. De hecho, en la inauguración, el rector de la Universidad de Barcelona le da una nota de importancia al encuentro para la mujer moderna, pero dice que hay que prestar atención al peligro que esta corría leo literalmente, de perder su gracia y virtudes al acceder a terrenos hasta ahora reservados a los hombres. Matilde Huici, vicesecretaria de la JUC y organizadora del comité del 12 Consejo, dijo que no se preocupara, ¿no?, que el acceso a las mujeres a la educación superior se daba por finalizada en la época del preciosismo. Para más detalles, dice así Matilde Huici, aseguró a la audiencia que las mujeres académicas no corrían peligro de perder su encanto por culpa de su saber. El periodo del preciosismo había desaparecido, tan pronto como los amplios campos del conocimiento se abrieron libremente a las mujeres. Por supuesto, hubo pedantes en los primeros tiempos, todos tendían a ser pedantes, todos, después de aprender unas pocas palabras de un libro de ortografía. Pero ahora que las mujeres eran libres de explorar las profundidades de la ciencia, podían evaluar sus capacidades y limitaciones con la misma precisión que los hombres. Sin embargo, no se debía olvidar que esa libertad se logró gracias a las luchas y el sufrimiento de las sufragistas y perseguidas y ridicularizadas, quienes fueron las verdaderas pioneras. En otro tono, la clausura realizada por el Gómez Vaquero, que se encargó de la sede de la jurisprudencia, donde se desarrollaron todo el programa oficial, se encargó de leer la carta del presidente de la Academia, y que decía así: pido a esa señora, decía la carta, que al entrar en la vida profesional y en la política aporten a ellas algo nuevo, alguna inquietud, alguna rebeldía, mayores ansias de justicia, mayores alientos para la formación de un mundo mejor. Los hombres trabajamos mucho, pero estamos demasiado apegados a la rutina. Dicho en el Heraldo de Madrid en 1928. Por lo tanto, promotores y detractores de la modernidad contenían esta palanca de progreso en la que se convirtieron esta generación de intelectuales, científicas y profesionales. Palanca del progreso en términos de consuelo, flechas, ¿verdad? De ahí la inclusión de temas de discusión en las sesiones plenarias del Consejo madrileño como el siguiente. Matilde Huici, por ejemplo, integrante del comité, decíamos, dictó su conferencia justo con el título "El acceso a la mujer
el acceso de la mujer a los cargos que da derecho al título universitario. Jimena Quiró alzó la propuesta de la necesidad de elaborar una guía profesional para universitaria. ¿Cuántas hemos necesitado esa guía, ¿no? Al menos las de mi generación. María de Maeztu propuso la necesidad de realizar una publicación conjunta donde se expusieran las condiciones de la vida jurídica de la mujer en el mundo. Esto sobre todo pesaba por el problema de la nacionalidad que adquirían las científicas o las profesionales en el matrimonio y en otros países, y luego las dificultades con las que se encontraban para desarrollar su trabajo profesional en el caso del divorcio, ¿no? De todas maneras, dicho esto, la prensa, y particularmente ustedes pueden leer en el panel donde está el diario de la Voz, donde destaca que que la discusión fue minuciosa, ¿no? Y poco más, no se recrea, no expone nada del trasfondo y de las preocupaciones del debate de esta corporación, sino, sin embargo, ustedes verán cómo si se recrea en ese programa sociocultural que van a realizar. Sin duda alguna, esta exposición, ¿no? Este itinerario que van a realizar la colectividad desde Barcelona hasta Sevilla está reflejando la capacidad organizativa de una colectividad universitaria portadora de una imagen de absoluta modernidad y lograda independencia. Bueno, ya si queréis, luego en el debate, para no extenderme demasiado, como me había comentado Carmen, Ana María, y sobre todo darle paso a Carmen, que creo que nos va a aportar muchísimo. Podemos hablar ya de más datos, ¿no? De las jóvenes españolas en el momento que accedieron a la enseñanza universitaria y el parámetro comparativo. Ustedes pueden ver que dice la prensa española que la vanguardia está en el modelo español, que Oxford y Cambridge están estableciendo muchas limitaciones a las mujeres para acceder, que pronto vamos a ver, rápidamente vamos a ver los claustros llenos de una muchedumbre femenina. Pueden ustedes verlo en uno de los paneles, ¿no? Y bueno, el acceso legal femenino, ¿no? Aconteció el 8 de marzo de 1910, si bien fue una incorporación selectiva y segregada, si bien universitarias como las integrantes de la U quiero concluir que fueron modelos referentes a jóvenes docentes y científicas intergeneracionales que constituyeron en términos de Consuelo Flecha una palanca de progreso. Nada más, muchas gracias, espero no haberles aburrido, no haberme extendido demasiado, se me han quedado muchas cosas, he ido cortando en este esquema, pero podemos seguir discutiendo. Muchas gracias, gracias Ana María. No te vayas, Esmeralda, que va, seguimos. No, nos ha sorprendido muchas cosas, no has visto las caras, algunas cuando, por ejemplo, lo de Córdoba, hemos dicho, ay, pues, ¿qué panel será? ¿Qué panel será? Y bueno, claro, algunas cosas nos hacen reír a día de hoy, ¿no? Visto con los valores de hoy, con lo de que seamos un centro de simpatía y gracia, ¿no? Pero otras cosas, como vemos, todavía las continuamos, ¿no? El objetivo de estas redes era, tú lo has dicho, ¿no? Pues estas condiciones mejorar o ver estas condiciones del desarrollo femenino profesional, ¿no? En las universidades estadounidenses, algunas de estas mujeres involucradas en estas alianzas hacían estudios para demostrarle a sus compañeros que las mujeres no dejábamos de tener mejor salud, o sea, no dejábamos de tener salud por el hecho de ingresar en las universidades. Tenían que demostrarlo, ¿no? De ver que realmente no dejábamos de ser peores madres, pero sobre todo sobre la menstruación y sobre la salud. Porque yo cuando lo leía, pues me escandalizaba, ¿no? Pero otras cosas, como digo, siguen siendo ciertas. Por ejemplo, el hecho de la movilidad. La movilidad es trascendental a la hora de formarse y formarnos. Y por mucho que ahora ya estamos en un mundo globalizado y que efectivamente los cambios, hay cambios acerca de cómo establecemos esas redes internacionales, pero todavía sigue siendo fundamental. Pero bueno, seguro que ahora Carmen nos va a contar más cosas que nos van a sorprender y otras que nos van a sonar aquí está el germen de esto que
veo que todavía sigue vigente. Carmen, cuando quieras. Hola, buenos días. Lo primero que quiero es daros la enhorabuena por esa exposición que yo tengo muchas ganas de ver, ya sea, aunque sea virtualmente, ¿no? Indudablemente es importante recuperar todo lo que han hecho nuestras predecesoras porque esta es una clave, la transmisión. Hemos visto que a lo largo de la historia las mujeres han contribuido a la ciencia, a las relaciones internacionales, pero cada generación parece que tenemos que recuperarlo. Bueno, yo estoy aquí por amistad con Ana y porque un poco hemos coincidido en Madrid, me ha hablado de esta exposición y claro, yo he recordado y en ese sentido es cultivar las relaciones y todo lo que significan las redes, pues que ya en 1915, no, en 2015, perdón, en 2015 tuvimos en la Universidad de Salamanca un congreso con Josefina Cuesta, que era la catedrática, pues bueno, desgraciadamente fallecida, sobre la residencia de estudiantes, que era el aniversario, y allí pues bueno, mi contribución fue hablar de las redes internacionales femeninas. Las redes como dice Leila Rupp, a principios del siglo XX y ya a finales del XIX, había un movimiento internacional de mujeres impresionante. O sea, que la Federación Internacional de Mujeres Universitarios es como si dijéramos es hija, esta asociación de todo ese movimiento. Y son tres grandes organizaciones las que se crean a finales del XIX. Una es el Consejo Internacional de Mujeres, que era una organización muy vasta, con millones de mujeres coordinadas de distintos países. La segunda era la Alianza Internacional por el Sufragio, que también era importantísima. Y la tercera era la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, que esta se crea WILF, ¿no? Women's International, que todavía vive, es la organización más longeva de mujeres por la paz del mundo, se crea en medio de la Primera Guerra Mundial. Bueno, es una red importante porque, claro, persigue conseguir pues la participación de las mujeres en la cultura, en las profesiones y apoyar, como ha dicho Esmeralda, pues apoyar y promover la educación superior de las mujeres. De hecho, en nuestro país hay una historia fascinante de cómo las feministas estadounidenses apoyaron la creación del Instituto Internacional para Señoritas aquí en Madrid, donde pues allí pues estudiaron y trabajaron con la residencia de señoritas y se formaron algunas de nuestras primeras universitarias. Bueno, esta es una historia. En mi caso es que trabajé y saqué a la luz las pioneras españolas en las ciencias, o sea, básicamente las que estudiaron física, química y estas ciencias de tipo más experimental. Bien, pues porque había estudiado físicas y puse en juego esos conocimientos, porque para hacer historia de la ciencia hay que saber ciencia, para que nadie nos diga, no, es que esta no fue importante, etcétera. Bien, entonces estas redes que digo se articulaban en estos tres ejes, luego había también, se crearon organizaciones más de tipo profesional, en donde también estaban las españolas, por ejemplo, la Federación Internacional de Mujeres Magistradas, Abogadas y otras miembros de profesiones legales, que ahí estuvieron nuestras españolas también, o la Unión Internacional de Ligas de Mujeres Católicas, o sea, un movimiento internacional de mujeres. Entonces, una de las claves es la sororidad que se muestra al crear y que hoy, como decía Ana, tenemos que seguir manteniendo esa sororidad internacional, porque el mundo se nos está cayendo a pedazos, toda la
arquitectura internacional que se construyó precisamente a partir de la Segunda Guerra Mundial, pero ya antes con la Sociedad de Naciones, por ejemplo, la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad puso las bases filosóficas para la creación de la Sociedad de Naciones, que es un poco coetánea con la Federación Internacional de Mujeres Universitarias, porque hay que decir, y ya hago alusión a la Federación, pues que en este periodo entre guerras, o sea, ya en los años 20, ha dicho Esmeralda que se crea en el 19 en Londres, en el 20 entran las españolas, efectivamente, pues uno de los puntos de los estatutos de la juventud universitaria femenina, pero también de la Internacional de Federación, era la defensa de la cooperación y de la paz, porque era el periodo entre guerras. Bien, pues esta sororidad, estas relaciones internacionales, pues son muy importantes para mantener. Y solo quiero decir que no fue fácil a las mujeres entrar en los campos científicos, sobre todo científicos, ya me refiero a conocimiento en general, no solo en los experimentales, y por eso el apoyo mutuo era muy importante. Y solo quiero mencionar algunas estrategias que utilizaron las estadounidenses, que realmente fueron pioneras en la entrada en la educación superior. Y bueno, ya las españolas se apoyaban, por ejemplo, en los años 20, Amparo Poch, que conoceréis porque fue fundadora de Mujeres Libres y estudió medicina en la Universidad de Zaragoza, pues en una polémica que tienen en una revista universitaria, pues ahí para justificar la presencia de las mujeres en las aulas decía, mencionaba lo que hacían otras mujeres en otros países. Eso es importantísimo, el apoyo de lo que avanzan en otros países servía para justificar el avance en los nuestros. Bien, pues las estrategias que utilizaron, que voy a mencionar, una era, bueno, por si os interesa, ¿no? Es la creación de campos específicos. Es decir, por ejemplo, apoyándose en los valores atribuidos a las mujeres. Por ejemplo, en el campo de la química no les dejaban participar, entrar. Entonces, pues crean el Swallow Richards, que es la primera que se graduó en el MIT, Massachusetts Institute de Tecnología, pues utilizó esta estrategia conservadora y a la vez realista. Creó el campo Home Economics, o sea, la economía del hogar, que parece que es muy ajustada a lo que decías del ángel del hogar, efectivamente, pero a la vez eso le permitía, en ese campo las mujeres eran catedráticas, tenían los puestos de poder, iban avanzando y además lograron que en la química general, que estaba dedicada a las grandes fábricas, pues ellas van introduciendo otros temas, como análisis de aguas, cosméticos, todo lo de la vida cotidiana, ¿sabes? Que por eso decimos que la entrada de las mujeres en la ciencia, en el conocimiento, mejora las ciencias y las vidas. Esa fue una estrategia. Otra estrategia fue la filantropía creativa, que es que algunas grandes fortunas, mujeres de fortuna, decidieron dejar su dinero siempre que se abriera la universidad correspondiente a las mujeres. Por ejemplo, pues en Johns Hopkins, que es una de las universidades dedicada a la medicina importante en Estados Unidos, pues dejó el dinero una heredera para que entraran las mujeres. Pero algunas otras lo que hicieron es crear universidades solo de mujeres. Sabéis que en la costa este de los Estados Unidos pues hay lo que se llama las 7 hermanas, que son pues solo de mujeres. Entonces, yo personalmente estuve en Smith College, que
lo crea una señora que deja su dinero para que las mujeres entren y hagan estudios universitarios. Bien, otra de las estrategias es la creación de organizaciones de mujeres académicas, que es ahí donde entra la asociación que primero se llamó de las mujeres de universidad, asociación, ACA, se llamó ACA, Asociación Collegiate Alumnae, y después pasó a ser la American Association de la Asociación Americana de las Mujeres Universitarias. Bueno, todo esto son los precedentes de lo que luego va a ser la internacional, la Federación Internacional. Y estas asociaciones daban becas. Algunas de nuestras primeras científicas, en el caso que yo he estudiado, recibieron becas de esta Asociación de Mujeres Universitarias. Eso es muy importante, poder, la movilidad que decía Ana, poder salir. Claro que aquí en España tuvimos las becas y pensiones de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, la JAE, que tuvo una política muy de igualdad e incluso mejorando el porcentaje de la proporción de alumnas en las universidades. Pero algunas de estas becas fueron complementadas por las de la Asociación Universitaria. Mirad, justo hace 2 días, bueno, sí, ¿no? El día 11 se representó en el Instituto Lope de Vega de Madrid una obra de teatro que se llamaba Doro, que era sobre Dorotea Barnés, una de las científicas que yo estudié y que fue a Smith College y que, bueno, es una de las importantes del periodo primer tercio del siglo XX, porque introdujo la espectroscopía Raman en España. Bueno, lo que quiero decir es que ella había ido con una beca de la Junta para Ampliación de Estudios. Pero las profesoras de allí dijeron, tienes que quedarte más porque tienes que ir, he hablado con Yale, le consiguen que entre en Yale en 1930, o sea, es una cosa muy importante, ¿no? Bueno, pues necesitaba más apoyo y la Asociación Americana de Mujeres Universitarias le da una beca para que continúe. Bueno, estos son ejemplos y hay muchos datos así de esas sororidad de redes y de estrategias. Y también los clubs de ciencia, etcétera, porque había situaciones tan tremendas de agravios, ¿no? Agravios en las universidades, en las estadounidenses también, ¿no? Por ejemplo, cuando una señora, Margaret Bashburn, graduada en Vassar College en 1934, insistió en cenar en el comedor de solo hombres de la Harvard Faculty Club, del club, y no le dejaron cenar en el club, aunque ella era la conferenciante para después de la cena. O sea, es que es... Sí, sí. Bueno, y en las sociedades de química los hombres fumaban para que no fueran las mujeres porque estaba mal visto. O sea, hemos tenido que pelear mucho, seguimos, y ahora solo terminaré mencionando algo porque es muy actual, aparte de la situación internacional que es terrible y que hay también, pues a través de las redes de organizaciones por la paz, pues es importante que nos involucremos. Fijaros, todas estas primeras universitarias eran las que formaban parte de las organizaciones pacifistas. Aquí en España, en 1929, un año después de este congreso, se crea la Liga Femenina Española por la Paz y la Libertad, en 1929. ¿Y quiénes están? Pues todas las que conocidas, María de Maeztu, Clara Campoamor, las del Liceum Club, etc. Pero bueno, solo quiero mencionar para acabar que recientemente un grupo de catedráticas de toda Europa y también de Japón han hecho un manifiesto que se llama Women for Quantum, que era el año de la mecánica cuántica,
Y entonces es un manifiesto defendiendo otros valores para la investigación científica. Y como este es o sea, esto me habéis puesto un escenario aquí para que, pues yo los escenarios los utilizo para incidir en la realidad presente. Oye, enhorabuena de nuevo y tengo muchas ganas de ver la exposición. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Han intentado, porque he visto a Marc que estaba grabando una parte de la exposición y que luego creo que lo hemos intentado insertar en el Zoom, pero no ha sido con éxito. Así que ahora vamos a intentar hacer la otra versión. Solo quiero preguntar a la sala si tiene alguna pregunta o vamos al pasillo. ¿Alguna pregunta para alguna? Bueno, yo voy a hacer la síntesis, ¿no? De 2 o 3 ideas que creo que hemos aprendido hoy, ¿no? Uno, que la lucha de las mujeres no es nueva, a pesar de que el 8M ha sido importante, pero ya existía desde mucho antes, pues desde el siglo XIX, finales del siglo XIX, muchas luchas se han entrecruzado entre sí, así que eso también está dentro de la riqueza, ¿no? La segunda es que la intervención de las mujeres en la ciencia y en el conocimiento no solamente mejora pues, la ciencia y el conocimiento, sino que también mejora las vidas, porque tenemos pues, ese conocimiento situado diferente, no porque sea ni mejor ni peor. Me ha recordado, Carmen, a Cochrane, ¿no? Bueno, y a tantas otras inventoras, ¿no? Pero que inventora del lavavajillas o del papel, o de las bolsas de papel, 1000 cosas de la vida práctica. Y la importancia que tiene el periodismo y un periodismo de calidad para hacer que los mensajes lleguen y lleguen mensajes de modernización y de bienestar para la población. Así que, bueno, pues voy a intentar, Carmen, Esmeralda, os doy las gracias, ¿vale? Pero no os vayáis porque vamos a intentar pues hacer el recorrido con vosotras para que podáis ver por lo menos una parte de la exposición. Están aquí en el pasillo, ¿vale? Me conecto. ¿Y si nos llevamos No podemos. Eso. Vale. Pero es más complicado. A ver, que yo estaba aquí y me fui porque me estaba escuchando a mí misma. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Y muchas gracias también a la sala, ¿no? Vale. Vale. Está conectando, ¿eh? Está haciendo aquí. Vale. Perfecto. Y Todavía no puede, espera un momento. No, espérate porque tengo que encontrar la cámara. No la encuentro. La cámara. Uy. Le doy la vuelta, ¿no? Ecco. Bueno, pues os presento a la sala, ¿vale? Y vamos a... Que no me caiga, que aquí tenemos a los salones. Y vamos a poner... Ya. Vale, vale. Hola, ya me he puesto el micrófono.
que os estaba presentando la sala y el patio, ¿vale? Que está por aquí. Y te decía, Esmeralda, que sí, que creo que puedes hablar. Si quieres decir algo de alguna de las paneles. Pero tienes el micrófono silenciado, Esmeralda. Gracias, Carmen, no me había dado cuenta. Sí, te habías parado precisamente en la voz, que es una estampa de las principales representantes tanto de WHO como de la FIMU, que además se ponen ellas, ¿no? En la foto así, de manera como un poco igual que antes decía que tenían que estar reforzando constantemente la muestra de su valía cuando ya los títulos la acreditaban sobradamente. Ahí se ve una Clara Campoamor en el centro, en un contrapicado, ¿no? Y dando un discurso con fortaleza. Y al lado, a su izquierda, o sea, a nuestra derecha, estaría Helen Gleditsch, que es precisamente la presidenta de la Federación Radioquímica, que se había doctorado en la Sorbona, catedrática en Noruega, era la representante noruega a la vez, y se decía de ella que mantenía ese espíritu internacionalista, ¿no? Carmen lo ha comentado anteriormente, ¿no? Clara Campoamor responde y se posiciona continuamente en esa postura de ayuda mutua, de comprensión, términos de comprensión, de lo que hoy hablamos de cómo entendemos como sororidad. También me parece, además, si veis el texto que está, tengo esto lleno de papeles, pensando por si podía echar manos de ella. En el pie de foto dice las señoritas y profesoras de España tal, y habla de la señorita Clarita Campoamor, habla de ella como Clarita Campoamor. Teodora Bosanquet, que era la secretaria fija, era la secretaria ejecutiva de la Federación, que era una importante biógrafa, además también es la única representante del campo de las letras, hay una mayoría de representación de las ciencias experimentales, y Johanna Westerdy, que es botánica, y Ganot, que es la francesa, que también tiene una representación en la federación, y luego no en ese formato, sino en otro, ya va haciendo, en uno que se llama Estampa del principio, sí hace una descripción detallada de ella, hasta llegar incluso a las principales delegadas, pero otras figuras que asisten como Corbett Aspring, ¿no? La presidenta de la Asociación Internacional de Sufragios Femeninos. Va haciendo una detallada Mathilde Pomet, que es la hispanóloga francesa, y también precisamente en ese artículo de Clara Campoamor, presenta, por ejemplo, a Nelly Rey de Fabré, abogada, que dice, preejerce la carrera de Derecho sin interrupción desde 1904. Dice que no hay en su vida más rasgo interesante que el haber sido primera abogada suiza que hubo de luchar durante un año después de graduarse para obtener de la Cámara Suiza la autorización para ejercer la profesión. Un poco por contextualizarlo. Los paneles, tengo aquí algunas copias. Sí, esa es la imagen que os decía, que está en la cabecera, que creo que es de la revista Esfera, si no me equivoco. Y es la estampa de las organizadoras, ¿no? A mí me gusta mucho esa imagen del comité, en el primer folio, me gusta mucho porque, claro, veo unas jóvenes muy entusiastas y con mucha ilusión, pensando en lo que luego les va a deportar a la mayoría de ellas, ¿no? Donde acaban, ¿no? Cruzando el Atlántico, por lo tanto, exiliadas, por lo tanto,
es a través del exilio como llego a esta organización. Bueno, llego, le decía a Ana, abres una puerta en la investigación y se te abren otras puertas, ¿no? ¿Cómo se muestra el trabajo, no? Pues así, ahí están reunidas, aquí están posando, ¿no? Sí, me interesa mucho la imagen que se da también de cierta exotización o una importante exotización de algunas universitarias, sobre todo la representante india, que aparece principalmente siempre aparece bueno, cubierta, ¿no? Y entonces hay una confusión o una exotización de su figura o incluso exotización de las representantes de los países bálticos también, con respecto a esta imagen moderna de la francesa. Hay una representación importante, un peso importante de las figuras angloamericanas y del norte de Europa, también. Pero sí, mujeres de 30 países, 31 con España, visitan España estas ahora, ¿no, Ana? Sí. Vale. Ahora tendríamos que subir las escaleras. ¿Nos seguimos acompañando? Vale. Vale, venga, vamos a subir a la primera planta. Eso que decías, Esmeralda, de exotización con respecto a los trajes y tal, a Dorotea Barnés también le hacían que desfilara con la mantilla española, o sea, en los años 30. Dice que a las españolas le hacían desfilar con la mantilla. A Dorotea Barnés. Sí, no conozco la obra Doro, no sabía nada de es la una obra. que han preparado un grupo del Instituto de Ciencias de los Materiales que son amateurs y que cada año preparan a una científica. Qué maravilla, haberla podido ver, pero tiene que ser buenísimo verlo. Está estupenda, está estupenda. Además estaba su familia. Sí, estaba su familia, sus nietos, en fin, fue muy emocionante. Sí, yo creo que está ahí en el Heraldo de Madrid, que es el que tiene prácticamente todo el peso. Está el Heraldo de Madrid y el Heraldo de Sevilla también, ¿no? Creo que sí que estáis en el Heraldo. Y ese panel es muy descriptivo. Además tiene muchas pequeñas ilustraciones, cogido porque tiene pequeñas ilustraciones muy interesantes. Hay imágenes, pues una imagen preciosa que parece un cameo, ¿no? De Josefina Soriano, que es la bibliotecaria, de Elisa Soriano, que no estaba presente y sin embargo hay una imagen de ella. Y hay en ese artículo, es muy curioso porque, bueno, hablan también del papel que se le asigna y que se autoasigna a España como interlocutora con los países iberoamericanos, ¿no? En esta renovación de las relaciones coloniales a través de la cultura, la educación y la ciencia. En ese momento, tan solo México en 1928 se incorpora en 1928, única y exclusivamente solamente estaba en México. Luego, más adelante, en los años 30, se incorpora Argentina y Brasil. ¿Vale? Estaban hablando en ese momento que Portugal y Chile lo habían solicitado. En el 29 se incorpora Portugal por ver esa visión iberoamericana. Y a mano derecha, arriba del todo a mano derecha, también, bueno, pues se habla un poco de las conclusiones del Consejo y al final pues se le da a premio a las visitas culturales y al banquete final en el Hotel Palace, ¿vale? También muy, muy curioso también. Muy bien. Bueno, vamos aquí al último de este lado del pasillo, ¿vale? Que es el de Crónica Madrileña. Que será en Sevilla, ¿no? Ya, ¿no? Pues no. El Heraldo de Madrid. Es el Heraldo de Madrid, a ver si lo encuentro. Porque no sí, bueno, pues el discurso pronunciado en la sesión inaugural, ¿no? Lo tengo aquí, las copias las tengo aquí, digo, por si acaso me las fotograpié, por si acaso. Sí, os he comentado cómo Gómez Vaquero
se posiciona de una manera que más del lado de los promotores, ¿no? Que de los detractores, que es el final de que es tanto esa inquietud que le generaba al rector de la Universidad de Barcelona, o sea, desde el inicio al final, en ese comentario, ¿no?, tan desafortunado del tocado de Carmen, ¿no? En este caso, Gómez Vaquero lo que está introduciendo es la nueva mujer moderna, ¿no? Y dándole paso a la nueva mujer moderna. Dice, la mujer nueva es el quinto estado, dice en la columna de arriba a mano derecha, ¿vale? Y es toda una descripción de todo el programa. Está el programa íntegro, hablando de lo que se posiciona Clara Campo. El siglo XX es el siglo del feminismo, y bueno, y cómo, pero al final para rotar que en Sevilla también van a ser agasajadas. Vamos al otro lado del pasillo. Bueno, tenéis que visitarnos, claro, ¿eh? Este paseo virtual no es sustitutivo. Oye, aquí tenemos el Liberal de Madrid. Sí, es una mezcla, no solo es Liberal de Madrid como eje principal, pero es una mezcla de diversas entradas y comentarios sobre lo que es el Congreso en sí de Madrid, celebrado en el Consejo de la Jurisprudencia, gracias a la intermediación de Clara Campoamor, con una imagen arriba de la recepción que le hacen. Fijaros, yo te imaginas en ese contexto llegar esa marabunta, esas 40 y tantas mujeres, todas juntas, ¿no? Y por toda España y por las provincias de España, que por las que fueron pasando, pues la verdad es que deberían de generarle bastante inquietud. Y esa es la recepción que le hacen en Toledo, de la visita de Toledo y Segovia, la de Toledo. De Córdoba no he encontrado nada, lo cual con eso digo que ahí hay un trabajo por hacer. Pasan por Córdoba. Ajá. Así. Aquí el jabón de las Cibeles. Sí, es muy interesante, ¿no? Me ha interesado mucho lo que Carmen ha dicho, porque va por ahí también esa doble lectura, En ese panel me interesaría por resaltar algo en ese itinerario que íbamos a hacer. Abajo al final, a mano izquierda de los dos fragmentos, el de abajo, cuando le preguntan, ¿no?, presenta quiénes son las organizadoras y le preguntan directamente dónde se celebrará, y le pregunta directamente afirmativa, pero es una pregunta afirmativa, y le pregunta al periodista a las organizadoras o a Clara Campoamor, no se sabe a quién se dirige, ¿no? ¿Carece totalmente de matiz político este congreso? Y dicen, absolutamente, es un congreso profesional, cultural, absolutamente, no es político, era político, ¿no? Totalmente político, absolutamente. Pero diga usted lo siguiente, diga usted también que la Federación Internacional de Mujeres Universitarias dispone también de una biblioteca circulante de más de 3.000 volúmenes. Diga usted también eso, ¿vale? Claro, tenía que excusarse, ¿no? Que no es político en esta vida, ¿no? Lo personal es político, ¿no? Claro, efectivamente. Y aquí tenemos, pues, la información. Bueno, Esmeralda, a ver si 12 congresos era anual, ¿no? Es decir, que había habido 12 años de historia, ¿o no? ¿O sí, había habido alguno que se había coincidido en el mismo año? No salen las cuentas, se esperaba anual, pero se ejecutaba en ocasiones bianuales o en algún tiempo mayor, porque en ese tiempo estaban trabajando en sus comisiones, se trabajaba en las comisiones y se proponía. Vale. Bueno, algunos de los grandes edificios que hay en el CSIC se deben a este periodo, no tienen nada que ver con lo femenino ni con las mujeres, porque se celebraban los grandes congresos también en España, ¿no? Por ejemplo, el de ciencias, ahora no me va a salir, el geominero,
es un congreso que se hizo sobre la sociedad geominera, que además es el único en España que se ha hecho, no se ha hecho ninguno más. Y en los años 20 o 10 y tantos, no sé exactamente la fecha, pues se hizo el único congreso mundial que hubo en España relacionado con la sociedad geominera. Y bueno, el edificio es maravilloso, un elemento simbólico de la arquitectura del siglo XX. O sea que no era únicamente que las mujeres funcionaban como alianzas, sino que también los hombres y los académicos funcionaban como alianza porque, bueno, pues era la manera de establecer esas redes, ¿no? Y que estaban muy ligadas a la paz. Es verdad que el movimiento feminista siempre estuvo ligado a la paz, pero o siempre ha estado vinculado con los movimientos. Ay, no se te escucha. Sí, parece que se le Se ha ha ido. ido, Carmen. Parece que se le ha ido. Ana. La paz, pero Ahora. que nada, contaba eso, que Te la perdemos. ligación que tiene la paz, que tiene la paz con las estructuras. Sí, con el movimiento femenino, pero también con las estructuras científicas, porque se basaba, bueno, vamos a crear pues estas estructuras que vayan hacia el conocimiento para evitar y el desarrollo para evitar las guerras. Esto también Carmen ha escrito mucho. Sí, sí. Bueno, pues con esto que terminamos el recorrido. Hay arriba más, ¿eh? Pero es que tengo el brazo un poco ya dormido. Bueno, yo voy a Muy bien, desconectarme. muy bien. Muchas gracias Sí. y mucho éxito, que vaya mucha gente. Y Esmeralda, te he puesto ahí que le des un abrazo a Consuelo Flecha, que le tengo admiración y cariño. Y bueno, pues a todos los asistentes, oye, Bueno, mira, pues hay ahí un grupo. no me cabe, ¿eh? Ahí me caben. Bueno, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias a las dos por Adiós, estar Adiós, adiós. con nosotros. adiós, Carmen, Chao. adiós, Ana, Adiós, Esmeralda, mucho Adiós, gusto. Carmen, Adiós, un Ana. abrazo, adiós. Gracias, gracias. Vale, yo no puedo borrarlo. No sé si tengo que salirme. Que me diga Marta. ¿Seguimos hacia arriba nosotras? Nada, si Ay, que me veo queréis, ya. paro ya la grabación. Sí, ¿no? Vale.